Amigos, buenos días. Es evidente que en estos días venimos conversando sobre el significado que tiene el testimonio de Jorge Barata en la justicia penal peruana. Y para eso quiero comenzar por darles algunas pautas sobre qué valor se le puede dar en este momento. El testimonio de Jorge Barata había tres maneras de adquirirlo, de introducirlo a los casos. Vía proceso de colaboración eficaz, él tiene que en la colaboración eficaz llegar a un acuerdo y en ejecución de ese acuerdo declarar. Esa vía quedó vedada. Dos caminos entonces alternativos. El acuerdo de inmunidad. El acuerdo de inmunidad, que es el utilizado en el caso de el expresidente Ollanta y su esposa, no lo sé si en el caso de Keiko Fujimori y el aporte que sostiene haberle dado a su campaña política, pero en el caso de Ollanta Humala sí se utilizó el acuerdo de inmunidad. Y cuando participamos en la declaración hemos hecho reserva respecto a discutir su legalidad o no, porque a pesar que reconozco que los fiscales nos han entregado este acuerdo, todavía hay preguntas que no llego a terminar de responder. Este acuerdo sería consecuencia de un acuerdo marco entre la Fiscalía de la Nación del Perú y su par de Brasil, pero ese acuerdo marco nunca fue publicado. Y si no ha sido publicado, no puede ser una norma procesal que rija si es que no tiene la previa publicación. Se habla de un acuerdo que en la época del gobierno de Fujimori, un tratado Perú-Brasil de colaboración en materia de justicia penal. Se habla también, por otro lado, como base legal de este acuerdo de inmunidad, la Convención Mundial contra la Corrupción, que efectivamente reconoce la capacidad de un Estado de exonerar de responsabilidad penal, pero siempre de acuerdo a la legislación interna. Y en la legislación interna del país, la única vía de exonerar es la colaboración eficaz. Entonces el acuerdo de inmunidad no tendría fundamento legal. Y la otra manera es que declare simplemente como testigo vía la cooperación penal internacional sin ningún tipo de compromiso. No sabemos qué ha sucedido. El otro tema que hay que considerar siempre para el valor que le podemos dar es entender que el testigo en una investigación preliminar antes del proceso penal solo sirve para justificar si se abre o no un proceso penal. Una sospecha inicial sirve para formar sospecha inicial. El testigo en una investigación preparatoria es un acto de investigación, todavía no es un acto probatorio, y lo que sirve es para decidir si se formula acusación y se ofrece el testimonio para el juicio o si el caso se archiva con un sobreseimiento. Recién si el testimonio se produce en el juicio, ahí podemos hablar de inocencia o de culpabilidad, podemos hablar de la verdad. Por eso el testimonio de Jorge Barata hay que entenderlo dónde se dio. Preliminar, antes de un proceso, investigación preparatoria, primera etapa de un proceso, o en el juzgamiento. Recién en el juzgamiento, recién en una sentencia, la prueba se produce y permite alcanzar la verdad. Antes no. Entonces les pido tener en cuenta esta primera reflexión para saber qué valor o qué significado le podemos dar al testimonio de Jorge Barata. Primer tema, en resumen, si fue un acuerdo de inmunidad, analizar su legalidad. Yo al día de hoy, como repito, todavía la estoy evaluando. Y adicionalmente, se dio en una investigación preliminar, entonces no podemos decir que hay verdad todavía, ni siquiera hay proceso.
En la investigación preparatoria, ¿podemos hablar que hay verdad en lo dicho por Barata? Tampoco. En el juicio, donde ya no son actos de investigación, sino son pruebas, ahí recién en el juicio, en la sentencia, se sabrá la verdad. Delito, no delito. Inocente o culpable. Gracias, amigos. Seguimos conversando.